Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No qué digo yo o qué dice alguien más, ¿verdad? O qué dice el mundo acerca de la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. De cada porción de la palabra que nos dice, qué enseñanza nos trae, qué nos sugiere, qué nos enseña y qué nos invita a hacer. Esas afirmaciones que nos da también la palabra de Dios acerca de ¿qué? De la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es nuestra fe? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos su palabra, la Biblia. A pesar de que se diga de que la Biblia es eso, que la Biblia es lo otro, cuando se es cristiano tenemos la guianza del Espíritu Santo para poder entender si es cierto o no es cierto. Dios es todopoderoso. Si Él destruyó ciudades, Él destruyó el mundo antiguo, que no podrá quitar un libro que no sea, pero la prueba es que la Biblia tiene miles de años y seguimos y sigue adelante y ahora en más idiomas. Pero es decisión de cada quien. ¿Quiere creer? ¿Quiere entender? No. Es de cada quien. Nosotros con gusto le compartimos qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué estamos pidiendo? No estamos vendiendo nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque así nos llamó nos llamó el Padre a predicar su palabra, no a venderla. Obviamente que hay quienes viven del Evangelio porque tienen ese derecho de vivir del Evangelio, pero no pasarse de vivos con el Evangelio. Es algo que debemos tener muy en cuenta. Bien, esta mañana vamos a continuar con el capítulo 15 de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 35 al 41. Vamos a ver qué nos enseña acerca de, y le voy a pedir a ver si que me dé el título que tiene en su Biblia y nos lea la porción de la Biblia en esos versículos. Por favor, Betsy. Resucitarán en cuerpo inmortal. Dice la palabra de Dios, mas dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no murieres antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Mas Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo. Toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. Otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Amén. Oras, por favor, mija. Oremos, Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por el descanso y amanecer de esta mañana, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, primeramente esta predicación en tus manos, Señor, tú es el que guía y guarda y usa el que está predicando, Señor. Igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Síguelos usando, Señor. Síguelos guiando, síguelos protegiendo, Señor, y pues Padre, que lo que prediquen, lo que dan, Señor, que sea de bendición para cada uno, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor. Ayúdanos a prepara nuestros corazones, nuestros entendimientos, Señor, y pues Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues Padre, que podamos acercarnos más a ti, Señor, y ser más como tú, Señor. En esta mañana, Señor, venimos también a poner las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que cura. Y pues Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias por tu gran misericordia, gracias por tu gran amor, Señor, y pues Padre, también venimos ante ti a pedirte por cada líder, Señor, por cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona, Señor, de cada país, de cada iglesia, Señor, y pues Padre, nomás te lo ponemos todo en tus manos, Señor, que sea toda la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor.
Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Y pues, Padre, todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, para nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias, mijo. Vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia, esto de la Biblia de las Américas. Tal vez diferentes palabras, pero no diferentes significados. Dice el encabezado en la Biblia de las Américas, la gloria del cuerpo resucitado. Dice el 35, pero algunos dirán, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Es una pregunta que se hacían en el tiempo de Pablo, ¿verdad? 36. Dice el versículo 30, necios, lo que tú siembras no llega a tener vida sino antes muere. El 37, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. El 38, pero Dios, este versículo es muy importante, hago este punto aquí, este paréntesis. Este versículo es muy importante para tomar en cuenta qué dice acerca de los cuerpos, la carne de cada ser vivo. Dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. El 39, no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres o de los seres humanos, ¿verdad? Otra es la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Vemos ahí que cada ser humano, según su especie, hablando de los animales y del ser humano, la carne es muy diferente, demasiado, ¿verdad? 40, y dice, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres o terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. El 41 dice, hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues a una estrella es pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. El 42, así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. ¿Hasta qué dijimos? Ya me pasé, ¿verdad? Hasta el 41 nada más, ¿verdad? Sí. Bien, vimos hasta el 42, ¿verdad? Pero es nada más para dejar en énfasis que es la resurrección de los muertos. Pues se siembra un cuerpo o se entierra un cuerpo humano corruptible, la carne, se resucita un cuerpo incorruptible. ¿Cuál es el punto principal? El pensar de que los cuerpos corruptibles son desechos, porque es carne. Somos hechos a la imagen del Padre, sí, pero con carne y sangre. A la hora que el ser humano muere, este cuerpo vuelve al polvo, como dice en Génesis. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Ciertamente, ¿qué es lo que queda? El alma humana. El alma humana no va a estar sin cuerpo. Esa alma se le va a dar un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué similar a nuestro Señor Jesucristo? Obviamente, si nosotros vemos Gálatas 4:4, que ese versículo es muy importante para entender que el Señor fue concebido por gracia de Dios, no por un acto humano en una mujer. Por eso se habla de una mujer nada más, que no del hombre y de la mujer. ¿Por qué? Porque se evitó el acto carnal. El cuerpo del Señor Jesucristo, desde que Él nació, ese cuerpo ya era el cuerpo de Él. Por eso su carne no vio corrupción. Y hay versículos que nos muestran. ¿Y por qué? Porque fue concebido sin pecado. Al momento de anular el acto normal o natural del ser humano, que es carnal, quedó anulado. Quedó cortado, ¿quién? La descendencia de Adán, y da, pues, ¿qué? La descendencia espiritual, que ese es lo que estamos hablando. ¿Quién fue el que vino a poner la inmortalidad en el ser humano? Nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él y nada más por Él, porque el Padre lo mandó, que hiciera esa obra redentora de ¿qué? Del pecado, que es el que mata al ser humano cuando no tiene el entendimiento que Dios ha enviado a su Hijo con un propósito de que el mundo sea salvo por Él.
pero eso depende de cada quien. Déjeme, dice el encabezado en la Biblia, lo leímos, ¿verdad? ¿Resucitará quién? En cuerpo inmortal. ¿Quiénes? Los creyentes, los verdaderos creyentes. Por eso en ese tiempo de Pablo decían los griegos o algunos más que no había resurrección, que los muertos nomás morían, la gente nomás moría y ya, hasta ahí. Pero no, nos enseña que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer que, lo que dice Juan 3:16, el camino verdadero de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hace énfasis en Juan 3:16, que nadie viene al Padre sino por mí. O sea, podemos creer en Dios, podemos creer en Cristo, pero eso no nos hace ni cristianos ni hijos de Dios, porque tenemos que creerle al Padre, creerle a Dios como Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Romanos, ¿qué es? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué estoy tratando de hacer? Gracias mía. ¿Qué estoy tratando de dirigir toda esta comunicación o como lo quieran ver? De que entendamos que mientras no nos dispongamos a poner atención a lo que dice realmente la Biblia, no vamos a ver por qué y vamos a oír muchos argumentos y vamos a oír otras enseñanzas. Obviamente, cada quien cree lo que quiere. Pero si nos interesa algo, más que nada la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, que queremos oír que nuestra alma es inmortal. Que ahí está la inmortalidad y el Señor le va a dar un cuerpo. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Quién lo envió? El Padre. Allí en Filipenses 2:11, 2:8, no me acuerdo, dice, y fue obediente, 2:8, me parece. Fue obediente hasta la muerte. A ver si lo tienes. Filipenses 2:8 dice la palabra de Dios, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Envió a su Hijo hecho hombre. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Como ser humano, semejante a los hombres, igual al ser humano. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces pensamos que Dios es injusto, que Dios quiere nada más que lo adoremos y realmente pues es decisión de cada quien. Cada quien puede creer lo que quiera, pero Dios nos muestra en su palabra ese grande amor que tiene para con nosotros. Que siendo Romanos 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él nació sin pecado concebido. ¿Qué estoy diciendo? Que no fue concebido por un ser humano, fue concebido por el Espíritu Santo sin ningún acto lujurioso, sin ningún acto lascivo. Fue concebido en santidad. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y eso le da la capacidad para darnos la esperanza de la vida eterna. ¿Por qué? Porque murió como un ser humano y se levantó de qué? De la muerte, ¿como quién? Como el Hijo de Dios, el único, como Dios mismo. Porque Cristo Jesús y el Espíritu Santo y el Padre son uno mismo. No son tres dioses diferentes. Es en un solo Dios en el cual nosotros confiamos. Porque sabemos que Cristo Jesús está en el Señor, está en el Padre. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, si entendemos, razonamos, vemos por qué es muy importante entender qué es la resurrección. ¿Por qué y para qué? No es un cuerpo humano, así como de carne, no, es un cuerpo espiritual. A eso se refiere resurrección, de que estamos muertos en delitos y pecados según la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, envió a su Hijo que muriera por nosotros. Pero lo queremos entender, se respeta la creencia de cada quien. Se respeta aquella opinión, aquella decisión. La palabra de Dios, lo he dicho y lo repito, es autoridad, pero para el creyente verdadero. No porque muchos dicen yo soy cristiano y andamos haciendo cosas como todo lo al contrario de lo que dice la palabra de Dios. ¿Será entonces que hay falsos cristianos? Pues la Biblia dice que sí, hay falsos cristianos, porque no basta creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios.
Dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. ¿Qué es lo que debemos tener? La seguridad de que nos está hablando la palabra de Dios. Por eso se dice aquí en el versículo 35, más refiriéndose Pablo a los no creyentes, más me dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y vemos que es una pregunta válida, pero ¿con qué intención se está haciendo en ese tiempo? ¿Con qué intención se hizo? Con la intención de apagar, callar la palabra de Dios, que no se hable. Son mentiras, no es cierto. Pero aquí está escrito en la Biblia. Yo no lo escribí, tiene miles de años escrito y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Repito, pueden decir, es que le escribieron hombre, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, según Timoteo 13:16. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Bueno, vemos que, gracias, nos dan información completa que la palabra de Dios acerca de lo que nos está proponiendo. ¿Es un mal que quiere Dios para el ser humano? No. Dios quiere que todos sean salvos y vayamos al reino celestial de Él. Pero es decisión de cada quien porque Dios puso en el ser humano libre albedrío, o sea, decisión propia. Es una verdadera democracia divina, no democracia política terrenal, donde podemos decirle al Señor sí o no. Pero hay consecuencias porque somos creación de Dios. No somos casualidades, no somos invento, no somos nada de lo que hay muchas historias y argumentos de esto y lo otro. Pero la verdad que hasta que venimos del chango dicen, ¿y qué dice aquí? Cada carne es diferente. Lo hemos visto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, que había personas que no lo creían, aún viéndolo. Cuando el Señor resucitó, muchos lo dudaron. Y más los poderosos. Porque ¿dónde está el poder del poderoso? Vaya la redundancia. En la tierra, en lo terrenal. Se acaba el hombre, se acabó ese poder y todo lo demás. Por eso dice, mira, más dirá alguno, pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Y eso nos da una entrada. ¿Qué dice Romanos 9, 19 al 21? Dice la palabra de Dios, me dirá pues, ¿por qué pues se enojan? ¿Por qué? ¿Quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombres, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que le labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Amén. Gracias, mija. ¿Cómo podemos nosotros decirle a Dios, ¿por qué? Haz como yo quiera. Que es un punto muy importante que debemos tomar en cuenta. Cuando nos acercamos a un templo, por primera vez, no todos, pero mucha gente viene para que Dios lo bendiga. Cuando ya lo está bendiciendo. Lo que se trata es el alma. Desde que abrimos nuestros ojos al día, vemos la luz del día nuevamente, ya estamos bendecidos. Podemos movernos, tenemos la gracia y la bendición de que nuestros miembros trabajan bien, ambos, pies y manos, ojos, boca, todo. Pero ¿quién provee todo eso? ¿Dios lo tomamos en cuenta? No. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice Ezequiel 37:3? Ezequiel 37:10 dice la palabra de Dios, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Vemos entonces que Dios lo dice, Dios lo manda, y el que tiene que llevar el mensaje lo publica, pero es el deber de cada quien. Si quiere el Espíritu Santo de Dios, si quiere someterse a la voluntad del Padre, si quiere obedecer la Biblia, porque aún siendo cristianos estamos en este cuerpo, donde fallamos todavía. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Someternos a la voluntad de Dios, si es que verdaderamente somos verdaderos creyentes.
En Jeremías 18:6 estamos viendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ahora sí pleitear con Dios? ¿Lo tienes? ¿Lo lees, por favor? Dice la palabra de Dios, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Fíjese, estamos hablando del tiempo pasado, gracias, mira. Le habla de Israel, pero ¿qué nos está diciendo? ¿Qué le enseñanza para nosotros en este tiempo? Mucha gente, no, es que no hay Dios, no es que... Cada quien, cada cual tiene derecho o tenemos derecho de opinar y creer lo que creamos. Yo pienso y lo creo verdaderamente, y todos los creyentes pienso yo, que sabemos y entendemos que no hay duda que la palabra de Dios nos dice la verdad. Que nos enseña, mira, yo los hice así, así, el propósito que quiero para ustedes es esto, pero ustedes lo quieren hacer. Eso es lo que le toca al ser humano decidir. No nomás al hombre, porque dice, no, es que el hombre, no. Cuando la palabra de Dios dice hombre, se refiere a toda la humanidad, en muchos versículos. Cuando habla así, es que, bueno, por eso en Números 23:19, ¿qué dice? Hablando de hombre, ¿verdad? Son cosas que debemos tener muy en cuenta y tenerlos muy precisamente entendidos para poder entender. Adelante. Dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. ¿Hasta ahí? Sí, ¿verdad? Dios no es hombre. Dios no es un ser humano, es lo que está diciendo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, ya lo dijo y lo va a hacer. No va a pedirle permiso a nadie porque no tiene por qué pedirle permiso a nadie. Cuando Él es el que hizo con sus manos cielo y tierra y todo, y al mismo ser humano. Pero el problema con el ser humano es que se tiene que hacer como yo digo, porque yo digo. Ese autoritarismo, ese egoísmo de no querer reconocer que hay un Dios todopoderoso que nos dicta las reglas que Él quisiere más bien, por decirlo de alguna manera entendible, que nosotros la desarrollemos en nuestra vida a manera de que conozcamos el camino, quien es Cristo Jesús, que fue enviado para preparar el camino para todo creyente. Es que yo no creo, bueno, repito, se respeta la creencia de cada quien. Aquí no vamos, tienes que, si es que lo entiendes, si es que lo quieres, si es voluntario, porque a Dios no lo vamos a cambiar. Hay un dato muy importante que el ser humano a veces pasa por alto. Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, nuestro cuerpo va decayendo y nos vamos acercando más y más cerca al final de nuestra vida. No lo entendemos, no nos gusta. Eso es cruel. No, no es cruel, es la realidad. Todos un día vamos a partir de este mundo, como han partido millones de seres humanos en los tiempos antiguos, millones. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no? Simplemente porque tendremos riquezas, tendremos algún don, nada es para siempre en este mundo. Todo tiene un límite. Por eso es la enseñanza. ¿Con qué va a resucitar? ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Pero ¿quién va a resucitar? Para vida, para bendición del creyente, el verdadero creyente, el que acepta lo que el Padre le dice. ¿Qué dice Ezequiel 37, del 12 al 14? Son enseñanzas simple y sencillamente para que entendamos que Dios nos dejó todo preparado, enviando principalmente a su Hijo para seguir desarrollando la obra. Adelante. Ezequiel 37, 12 al 14. Dice la palabra de Dios, por tanto profetiza y diles así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os
traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré de mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. La soberanía de Dios, gracias amiga, es indudable. Nos da la información completa. Pero repetimos para que se entienda, es que esto no es a fuerzas. Hay una manera, sí, de ir al cielo, sí, de recibir la gloria, de recibir la inmortalidad en el reino celestial, sí. Hay un camino, sí, preparado por el mismo Dios, por medio de su Hijo, que lo hizo forma humana a fin de que viniera a cumplir un propósito que Dios tenía para bendecir a toda la humanidad. Pero la cuestión es, ¿la humanidad lo quiere? Ahí en, ¿qué es? Juan, no, porque de tal manera amó Dios, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice amó Dios al mundo, dice a todo el ser humano, a la humanidad, que ha dado su Hijo unigénito, que el propósito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿No se pierda de qué? De la vida eterna, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que entendamos que no estamos vendiendo nada. Yo no sé, hay muchos pastores, hay muchas enseñanzas, no me toca criticar a nadie, ni decir ni no, ni sí, simple y sencillamente qué dice la Biblia. En cuanto a cómo se usa, cómo se predica, pues tendremos que dar cuentas a aquel que es el dueño de su palabra, no a mí. Yo menos tengo por qué juzgar a nadie. Y el creyente, si cree o no cree, pues no me tiene que venir a dar cuentas a mí, no tiene que venirme a confesar sus pecados. Eso lo hace cada uno con el Señor. La cuestión aquí es, ¿entiende que Dios es soberano? ¿Entiende que Dios dice y lo hace? No habla nada más así. Las promesas que hace Dios las hace con soberanía, porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, ¿verdad? Esa es decisión de cada quien. ¿Lo quieres? ¿Lo aceptas? Bien. Dios es soberano. Fíjate en un espejo, como ayer no tenías esa arruga, no tenías esa barriga, no estabas de ese tamaño, y poco a poco vamos dando cuenta que aquel que dice Hebreos 9:27. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay un propósito que Dios tiene para la humanidad, para que sea probada, para que sea enseñada, para un final que Él quiere para todos, que todos seamos salvos y lleguemos a su reino celestial. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no sé hablar muy bonito que les dulce el oído, ni quiero que me busquen a mí, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Adelante. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez y después el juicio. Amén. Que está establecido, gracias, mira, que está establecido a los hombres, que está establecido al ser humano, que mueran una sola vez y después al juicio. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, promocionen lo que promocionen. ¿Hay mal? Sí, sí hay mal. ¿También hace milagros? Sí, también hace milagros engañosos. ¿También te hace promesas? Sí, también te hace promesas a cambio de. Y aquí lo que te está prometiendo el Padre por medio de su Hijo es la vida eterna en el reino celestial. Porque cuando somos verdaderos creyentes vamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es la palabra? Dice Juan 1 que es el verbo fue hecho carne. Juan, no me acuerdo. A ver, léeme del 1 al 3 y luego lees. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Son cosas que debemos tener muy en cuenta, que la Biblia nos da toda la información. Yo no la escribí, ahí está. A ver, ¿lo tienes?
Juan 1:14 dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Ya que el verbo fue hecho de carne, gracias, amigo. Por él todas las cosas fueron hechas. Él estaba con Dios y era Dios mismo. Es Dios mismo. Dios se dio a sí mismo a la humanidad en forma humana para darle a la humanidad esa bendición, esa esperanza bienaventurada de esperar la vida eterna. No somos eternos en este mundo y de aquí nada nos llevamos. Y todo lo que hagamos, aquí lo vamos a pagar también. Y lo vamos a ir al juicio. Porque está establecido que el hombre muera o el ser humano muera una sola vez y después al juicio. ¿A dónde va tu alma? Bueno, eso depende de cada quien. Dios te dice por medio de su palabra y nos dice que hay vida eterna, sea para condenación o sea para bendición. Ahí está, encontramos el tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco en el Apocalipsis. El juicio del trono blanco es ¿para qué? Para muerte eterna. ¿Y el tribunal de Cristo para qué es? Para recompensa a los creyentes. Lo que hayas hecho en vida, eso recibirás. Seas creyente verdadero. Porque si es una bendición estar, por decirlo de alguna manera, anotado en el libro en la primera resurrección. Porque la segunda resurrección, después de 1000 años que haya reinado el Señor, va a ser para condenación. ¿Y quién va a estar ahí en ese juicio trono blanco? Todos los demás, la muerte, la bestia y todos los demás, aquellos que no creyeron. Pero eso depende de cada quien. ¿Quieres entender? ¿Lo quieres creer? La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano, ¿verdad? Y su soberanía en amor y todo eso nos ofrece, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 36 de 1 Corintios? 1 Corintios 15:36 dice la palabra de Dios, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muriere antes. Necio, gracias, mija. ¿Por qué dice así, necios? ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 1:22? Hay algo que tenemos que entender, que Dios nos habla, nos da oportunidad, así como a Faraón cuando sacó a Israel de Egipto, pero hay un límite. Adelante. Dice la palabra de Dios, diciéndose ser sabios se hicieron fatuos. Fatuos. Ok. Si diciéndose ser sabios, ¿quién? Aquellas personas que dicen, no, hombre, eso no es cierto. No es así. Es que tiene que ser así. Es que no es cierto lo que dice la Biblia. Es que los pastores nomás están pidiendo dinero. Los pastores hacen todo ser humano, sea quien sea, de cualquier tipo de religión, hay fallas. Porque somos seres humanos. Pero tenemos que reconocer primeramente que fallamos. Que todo ser humano, incluyendo al más grande predicador, al más grande líder espiritual, tiene fallas. Por eso cuando vamos a un templo no buscamos al hombre, buscamos al Señor, la enseñanza. No al pastor, no al líder espiritual. Busquemos el empaparnos del conocimiento, ¿verdad? Si queremos. Y si no, pues bueno, cada quien, ¿verdad? Marisa 36, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 11:40? Dice la palabra de Dios, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Amén. Gracias. Hablando del vaso, ¿verdad? Hablando de cómo Dios obra. Y Él hizo todo. Él nos formó con sus manos, el soplo de vida. ¿Qué es el soplo de vida? El verbo. ¿Quién es la palabra de Dios? El aliento de Dios. Le dio un cuerpo y vino que la esencia de Dios en un cuerpo humano. Para darle al ser humano la bendición, pero si la quiere también. Cada uno deberíamos de informarnos acerca de cada cosa espiritual. ¿Qué es lo que tiene eternidad? Este cuerpo aquí se queda. El alma, lo espiritual, es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué leíste Lucas 11:40? Eso es el que hizo, porque él fue el que hizo todo, adentro y fuera, tanto como el alfarero hace lo de adentro y lo de afuera. El Señor dice, bueno, yo también te hice de adentro y de afuera.
y yo te puedo hacer como yo quiera. ¿Y quién va a pleitear con Dios? Nadie va a pleitear. Es por eso que debemos tener en cuenta de que seremos muy inteligentes, seremos muy astutos, pero un día se te va a acabar y que te vas a llevar. No está diciendo la Biblia, nunca dice, no trabajes, al contrario, la Biblia nos dice que el que no trabaja, que no come. Nunca luches por estar mejor. Obviamente que no nos dice eso. Nos dice, no hagas de las riquezas, no hagas de tu poder tu Dios. Porque yo soy Dios, dice en Deuteronomio 20, tu Dios es celoso. ¿A qué me comparas? ¿Qué imagen me vas a hacer? ¿O cómo te figuras que soy? Nunca me has visto. ¿Alguien ha visto al Señor en estos tiempos? ¿Cómo era físicamente? Nadie. Es por fe, por enseñanza, por querer aprender. ¿Qué dice la Biblia? Saber quién es aquel hombre que crucificaron los mismos judíos. ¿Por qué lo crucificaron? ¿Quiénes fueron? ¿Hay descendencia de esas personajes en este tiempo? Claro que debe haber. ¿Pero de qué se trata? De informarnos, si realmente queremos entender. Dios es el que hizo todo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Con su palabra. En Génesis encontramos que Dios decía y era hecho. ¿Con qué hablaba el Señor? ¿Con qué lo decía? Con su aliento. ¿Qué sopló en el hombre? Su aliento. ¿Qué fue ese cuerpo en que fue engendrado nuestro Señor Jesucristo? Por su aliento. Por la misericordia de Dios somos entonces lo que somos. Podemos decir, es que yo sé más, es que es como yo digo. Pues sí, pero la realidad la va a cambiar. Esa es decisión de cada quien. ¿Qué dice el versículo 37 de 1 Corintios 15? Dice la palabra de Dios, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo o de otro grano. Fíjese bien cómo nos da el ejemplo del que siembra, del grano. El grano no es el que crece, ¿verdad que no? Del grano crece una planta y que da fruto. Entonces, ¿qué dice? Fíjate bien, cómo te estoy diciendo esto, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 12? ¿Qué leímos el 37? Juan 12, 24. Dice la palabra de Dios, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. Amén. Mas si muere mucho fruto lleva. Y es igual a semejanza de la resurrección de los muertos del cristiano. Mientras no muera este cuerpo y salga aquello que está aquí en cada ser humano, el alma, ¿para qué? Para que dé más fruto. Porque no vamos a estar ahí en la gloria celestial, ahí, ay, qué bueno soy. No, tenemos una labor que desarrollar. Pero aquí estamos de pasada. Pero si no lo entendemos, no sabemos ni por qué ni para qué. Simplemente están locos, no saben ni lo que están hablando, ¿verdad? Mucha gente puede decir así. ¿Qué dice Romanos 14:9? Dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Y el versículo 8 qué dice? Dice la palabra de Dios que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que o vivamos o moramos, del Señor somos. Amén. ¿Cómo el Señor murió y resucitó para darle la bendición al ser humano? Gracias, amiga. De tener la victoria de antemano. ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano aquí en la tierra? Estar siendo probado, moldeado, enseñado para desarrollar una actividad espiritual en el futuro, pero con un cuerpo similar al Señor. Todo esto es la enseñanza de que, ¿sabes qué? El Señor preparó el camino y por eso dice Juan 3:16. Juan 14:1. Y nadie viene al Padre, yo soy el camino. ¿Cuál es? Juan 14:6. Sí, Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Una afirmación que hace el Señor 100%. Pueden decir muchas cosas, la gente es tremenda,
Sacan cada argumento. Es que el Señor está enterrado en África. Es que Jesús no, es que... pero no se ponen a meditar, no se ponen a orar en la palabra, con la palabra de Dios. Y buscando la guianza del Espíritu, sin el cual no podemos entender nada. Porque todo se debe entender espiritualmente. 1 Corintios 2:14 nos lo dice bien claro. Nos deja la enseñanza por medio de quien yo no le escribía. Ahí ya está escrito desde hace mucho. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Amén. Y no la puede entender. ¿Cómo puede entender, gracias a mí? ¿Cómo puede entender Romanos 14:9 si no tiene la capacidad de discernir o entender lo espiritual? Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los vivos. ¿Qué es lo que vemos? Que Dios no es Dios de muertos. Dice ahí cuando dice el Dios de Jacob, Dios de Isaac en el Antiguo Testamento, porque Dios es Dios vivo, no es Dios de los muertos, sino de los vivos. ¿Qué está diciendo? Que aunque Abraham y todos los demás hayan muerto, si estaban en Cristo, si estaban, entonces ni nacía Cristo, si estaban en la obediencia, el Señor, nunca murieron, están vivos. ¿Qué es la muerte? Bíblicamente, separados de Dios, apartados de Dios, lejos de Dios. ¿Qué le pasó al enemigo cuando fue echado del reino celestial? El Señor lo reprende. Alejado de Dios, junto con toda la hueste de ángeles, son muertos. Aquellos que muchos buscan, aquellos que son los, no, tienen la capacidad de tomar la forma que se les antoje, de humano, ser humano, de animal, cualquier cosa. ¿Existe? Sí existe. Pero hay quien los anda buscando. Yo no sé para qué, pero bueno, cada quien hace como quiere. La cuestión aquí es que Cristo está vivo y ya no muere. Y esa es la bendición para todo creyente. La vida eterna, la inmortalidad, en un cuerpo similar, pero no sino otro igual al del Señor. El versículo 38, ¿qué nos dice? De 1 Corintios. Dice la palabra de Dios, mas Dios le da el cuerpo como quiso y a cada simiente su propio cuerpo. Precisamente es la voluntad de Dios, gracias amiga, dar el cuerpo como Él quiso. Por eso nos hace la énfasis de que cada ser humano, desde animales y humanos, tienen su propio cuerpo. Aún los peces y las aves no son similares. Aún la estrella y el sol y la luna no son similares. Cada estrella es diferente una de otra, así como cada ser humano. Pero ¿quién lo hizo? Dios mismo. Pero eso depende de cada quien, quieres o no quieres, ¿verdad? Aquí dice Hebreos, santo Dios, 6, que la tierra que embebe el agua, ¿qué versículo es? Rectifícame nada más porque nomás le puse 6. Es por eso que a veces no entendemos y no me gusta dejar las cosas así porque tiene que entenderse de qué estamos hablando. De la resurrección de los muertos. ¿Cuál es? Hebreos 6:7. 6, 7. Nomás le puse 6 y me faltó el 7. Dice la palabra de Dios, porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Salmo 65, 10. Dice la palabra de Dios, haces se empapen sus surcos, haces descender sus canales, ablandasla con lluvias, bendice sus renuevos. Amén. Génesis 2:15. Es muy bonito leer la palabra de Dios. Es muy beneficioso, espiritualmente hablando. Adelante. Dice la palabra de Dios, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Entendemos entonces que el hombre fue hecho para que labrase la tierra. Pero ¿quién ha hecho todo esto? Obviamente que pues el Todopoderoso, el Padre. Y muchos dicen, no, el destino. No es que. Yo entiendo que en estos tiempos
estén las situaciones como están en el mundo. Pero si no te dispones a querer entender, saber realmente quién es Dios, no tienes ningún propósito en tu vida más que vivir y morir. ¿Y quién es el culpable? La palabra de Dios está ahí. ¿Cuánta gente le hace gestos a la palabra de Dios? Simple y sencillamente porque no me conviene, porque no me interesa, es que son exagerados, es que son hipócritas. Mira, la palabra de Dios está ahí. ¿La quieres? Cómprate una Biblia y ponte a leerla para que veas qué es lo que dice. Y después podemos opinar más ampliamente acerca de que la palabra de Dios es como agua viva y el ser humano es como la tierra. Viene la palabra de Dios y empapa al ser humano de conocimiento, pero depende del ser humano. Aun conociendo, muchos se han desviado, simple y sencillamente porque están haciendo cosas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Ya vimos que dice el versículo 39. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:39, toda carne no es la misma carne, mas una carne ciertamente es la de los hombres, y otra carne la de los animales, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Entonces, tú me dices a qué horas. Entonces, vemos entonces que dice el versículo 39, toda carne no es la misma carne. Y afirma, más una carne es la de los animales, incluyendo al chango, ¿verdad? Y otra la de los peces, y otra la de las aves. Es una confirmación acerca de que cuando Dios hizo la humanidad con todos los demás animales y aves y todo, hizo diferente la carne unos de otros. Pues muchas veces es que venimos, ¿no? Bueno, cada quien puede venir de donde quiera, pero la realidad es que Dios formó al ser humano. ¿A quién? A Adán. Y luego a quién? A Eva. Y luego ¿qué pasó? Pues sometió a la humanidad a multiplicación. Por eso el Señor no es multiplicación humana, el Señor es sobrenatural su nacimiento. Ahí en Gálatas 4:4, ¿sí? Vemos que nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Pues para que todo aquel que en él cree pues no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue sobrenatural el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si decimos lo contrario, pues no estamos bien, estamos mal. Que es la voluntad de Dios sobre todo, que el ser humano tenga todo a su disposición. Pero la decisión, Dios no va a venir a obligar a nadie, a forzar a nadie, tienes que. ¿Ya? Por eso vimos ahí Juan 1:14, dice que el verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, ¿ya? Del Padre, lleno de gracia y verdad. Todo esto lo trae en la Biblia, que dice Filipenses 2, 7, 8. El 2, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, mija. Creemos que el Señor Jesucristo por gusto lo hizo. No, porque quiso venir a subirse a la cruz y que lo crucificaran y morir. Ya, fue todo. No, un propósito divino de Dios es que el ser humano entienda o entendamos que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, sino que Él es el que hacedor de todo ser humano y Él no quiere que nadie se pierda. ¿Cuál es el propósito de que el ser humano haya nacido en este mundo? A cumplir una enseñanza, a ver si pasamos la prueba, a ver si entendemos que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar el camino al reino celestial. Por eso depende de cada quien, pues a cada uno se le dio carne. Hay quienes se han comido humanos por humanos, pero eso no quiere decir que está correcto. Hay quienes dicen, yo soy ahora un gato, yo soy ahora un animalito, Dios no te hizo así.
pero eso depende de cada quien. Y cada quien puede creer lo que quiera. Repito, Dios no va a bajar a torcernos el brazo o tienes que creerme o no creerme. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que cada uno, cada ser humano, incluyendo a los animales, a las bestias del mar, del aire, de todo, y el humano, son carnes diferentes. Cada cosa creada por Dios tiene su propia gloria, los cielos, las estrellas, el sol, la luna, pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo quererlo entender bien? Pues no, depende de cada quien, ¿verdad? Depende de cada quien qué es lo que quiere hacer o decir. ¿Qué dice Mateo? Permíteme. 20:28. Dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, amiga. Vino a dar ¿qué? Su vida en rescate por muchos, por todos. Ahora, todos quieren entender que Cristo sufrió, le dolió, sufrió mucho dolor, sufrió mucha pérdida de sangre. Era un ser humano, 100% hombre. Para el ser humano, o humano, para el ser humano, la victoria sobre la muerte. Rescatar aquello que se había perdido, pagar la deuda. Pero es de cada quien, no es que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, ¿verdad? Dijimos que hasta dónde, ¿verdad? Hasta el 41, ¿verdad? ¿Qué dice? Pues el 40 y el 41 dicen lo mismo. Si me lo lees, por favor. 1 Corintios 15, 40 y 41 dice la palabra de Dios, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la gloria de los celestes y otra es de las terrestres, otra es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Amén. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que Dios hace como Él quiere hacer, como Él quiere. ¿Qué dice Hebreos 2:10 y 9:28? Primero uno y luego el otro. Dice Hebreos 2:10, dice la palabra de Dios, porque convenía que aquel por cuya causa son las cosas, por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. El 9:28, ahí mismo. Para el 9. Hebreos 9:28. Ajá, Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Amén. Para salvación, para salud. Gracias. Nos está diciendo de antemano, mira, ya todo está hecho. Ya todo depende de ti. ¿Cuántos años vas a vivir? Yo no sé. Dios sabe. Cada ser humano tiene su tiempo. Hay tiempo, dice que es tiempo de reír, hay tiempo de eso, hay tiempo de todo, tiene su tiempo. Pero nos daremos nosotros tiempo para meditar un poco lo que Dios ha hecho por ese grande amor que tiene para la humanidad. Ese amor que tiene Dios para la humanidad es algo que Él nos lo enseña con su Hijo. Porque allí vemos que dice que Juan 3:16, porque de tal manera, esa tal manera se engrandece. En Romanos 5:8 dice, mas Dios encarece o engrandece su amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Todo esto es lo que ofrece el Señor. ¿Qué dice el versículo 40 y cerramos? 1 Corintios 15:40. Sí. Dice la palabra de Dios, y cuerpos hay celestiales y cuerpos terrestres, mas ciertamente una es la de gloria de los celestes y otra de las terrestres. Génesis 1:14 y 15 y cerramos. Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
Vemos que Dios ha creado todo con un propósito, pero todo esto, gracias, todo esto tiene su fin, ¿verdad? Sabemos que, pues realmente lo que la palabra de Dios nos dice, que Dios no es un ser humano. Dios creó la humanidad. Dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, signo de interrogación. Él lo dijo y no lo hará. Él lo habló y no lo ejecutará. O sea, todo está escrito, todo está de antemano. Puede decirse el mundo sabio se ha hecho fatuo, dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Por qué? Porque no se quiere aceptar, como en tiempos pasados no se aceptó a Cristo por su mismo pueblo, y ahora el mundo, cuando Él ya dio su vida por todo el mundo, no se quiere aceptar que hay un Dios verdadero y que todo tiene un final. Tu vida, los niños de ahorita son los adultos del futuro. Nosotros éramos los niños del pasado y ahora estamos aquí en el presente advirtiendo y diciendo, tengan cuidado con lo espiritual, no nomás lo terrenal. El querer conocer a Dios es una bendición para todo creyente, para todo ser humano. Pero lo quieren, depende de cada quien. ¿Y por qué esta enseñanza? Nosotros no estamos cobrando nada. Es simple y sencillamente que fui llamado a predicar y es lo que hago. Predico. Si viene gente al templo, si no viene, si oyen o no oyen, si quieren o no quieren. El enemigo trabaja y trabaja fuerte, 24 horas al día. Ahora sí que, y todos los días, cada día de los 365 días del año, cada minuto, cada segundo está al pendiente de qué estamos haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque también hay instrumentos del enemigo que se presta para destruir lo que Dios ama, a los que Dios ama también. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Con esa confianza y con esa seguridad, todo es gratis. No es un juicio, no es juzgar a nadie, es comunicar. ¿Por qué? Para que el día de mañana no se diga en el tiempo del Señor, es que a mí nadie me dijo, es que yo no oí, es que... Ahí está. ¿La quieres? Bien, no. Depende de cada quien. Señor me lo bendiga. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tus enseñanzas. Gracias por tu gran amor, Padre, que tienes para con nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo, porque sin Él, ¿qué hubiéramos hecho, Padre? Gracias por todas tus bendiciones. Obra en los corazones, obra en nuestros corazones. Danos la sabiduría, la fortaleza y la plenitud de tu Espíritu Santo. Danos las palabras para seguir hablando, Señor, predicando tu palabra, mientras nos lo permitas, Señor, mientras sea tu voluntad. Bendice a los oyentes, bendice a tu iglesia, a tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos, el perdón de los pecados. Amén. Señor le bendiga.